Buenas, hoy exploraremos en Minecraft las principales actividades que realiza el crimen organizado en México, desde el tráfico de drogas hasta el lavado del dinero. Estas estructuras son complejas porque tienen un grave grado de consecuencias para la sociedad. Uno de los primeros temas que voy a hablar y de las diferentes actividades ilícitas que hacen estas personas es el narcotráfico. El narcotráfico es la actividad más conocida y consiste en la producción y transporte y la venta ilegal de drogas como la marihuana, cocaína o metanfetaminas. La trata de personas y la extorsión. Bueno, esta es otra actividad. Es la trata de personas donde son víctimas explotadas laboralmente o sexualmente. También son extorsionadas o comerciadas que exigen pagos por su protección. En lo otro tenemos el lavado del dinero, que es el dinero sucio que necesita ser limpiado. Para eso se crean negocios negocios falsos o invierten en comercios legales, mezclando sus ganancias ilícitas con los legales. Igual está el control territorial y la violencia. Esto es para proteger sus intereses. Los grupos criminales imponen control territorial peleando contra rivales o estados, usando la violencia para intimidar y dominar. Para terminar, quiero darles una reflexión igual. Estas actividades destruyen vidas, comunidades, pero conocerlas nos permite comprender el problema y pensar en soluciones reales. La violencia no debe ser normalizada y tampoco debe ser dada. Pasamos a otro tema, igual a otros temas de mis compañeros. Bienvenidos a este recorrido histórico en Minecraft. Hoy exploraremos el surgimiento y evolución del crimen organizado en México, desde sus inicios hasta su impacto en su actual sociedad. Orígenes. Todo comenzó a mediados del siglo XX, cuando grupos comenzaron a organizar el tráfico de marihuana y amapola en las regiones rurales como son Sinaloa, Durango, Chihuahua, etc. Viendo en las diferentes regiones que se localizaron en los distintos carteles, hoy vamos a hablarles sobre el cartel de Guadalajara. En los años 80 surgió el cartel de Guadalajara, liderados por Miguel Ángel Félix Gallardo. Este fue uno de los primeros organizaciones criminales a una gran escala. La incrementación de violencia y las caídas de los grandes cárteles, de los grandes líderes. Tras la caída de estos grandes líderes históricos, los cárteles se fragmentaron, el narcotráfico se volvió mucho más violento y surgieron grupos como lo es hoy en día el cártel de Juárez, el cártel de Tijuana y posteriormente los Zetas. Actualidad. Hoy el crimen organizado sigue siendo una amenaza y la violencia persiste, pero también han surgido esfuerzos por combatir y reconstruir el tejido social. Y hoy les quiero dar una reflexión. Esta historia, contada en bloques, representa décadas de conflictos, pero también resistencia. Entender el pasado nos ayuda a construir un mejor futuro. A México se le conoce por su cultura, la buena comida, por ser buenos en el box y las personas amables. Pero como todo, siempre hay algo malo, y esto es el narcotráfico en México. Lo peor que le puede pasar a un país. Por eso el tema es el origen del narcotráfico en México desde el siglo XX hasta la actualidad. Los cárteles más peligrosos en México. El cártel
o también conocido como el Cártel Pacífico, es una organización criminal mexicana dedicada al narcotráfico y diferentes actividades delictivas. Fue designada como una organización terrorista. Uno de sus creadores y más famosos es el Chapo Guzmán. Este cártel ha operado en diferentes países como El Salvador o Ecuador. Igual tenemos al Cártel Jalisco Nueva Generación. Este se dedica al narcotráfico y al tráfico de armas, designada como una organización terrorista. Fue creada en el 2007, igual era conocida como los Matacetas. Uno de sus creadores fue el Mencho. Los Zetas o Cártel de los Zetas fue un cártel cuyas actividades delictivas iban desde el narcotráfico, piratería, homicidios o robos de bancos, robo de camiones de valor, lavado de dinero, hasta delitos cibernéticos. Fue creado en 1999 por Osiel Cárdenas Guillén, que fue detenido en el 2003. Estos son algunos cárteles más famosos de México y los más sangrientos sanguinarios del país. Un evento interesante que ha pasado en México sobre el narcotráfico fue la vez en el que el Chapo Guzmán se escapó en el 2015. El Chapo Guzmán se escapó debajo de la cárcel literalmente, ya que había escarbado un túnel de más de 1 kilómetro. Igual, uno de los eventos trágicos que ha pasado en este país fue cuando mataron al ex agente de la DEA, Kikín Camarena. En 1981 fue asignado a Guadalajara, donde investigó las operaciones del Cártel Guadalajara, liderado por Rafa Quintero, Ernesto Carrillo y Félix Gallardo. Su trabajo llevó al descubrimiento y destrucción de una plantación masiva de marihuana en Chihuahua, valorada en aproximadamente $8,000 millones. El 7 de febrero de 1985, Camarena fue secuestrado en Guadalajara por agentes de la policía mexicana vinculados con el cártel de Guadalajara. Fue llevado a una casa propiedad de Rubén Arce, donde fue torturado durante aproximadamente 36 horas. Esto incluyeron golpizas, quemaduras y entre otras formas de abuso. Finalmente fue asesinado por un golpe en la cabeza con una barra de acero. Su cuerpo fue encontrado el 5 de marzo de 1985 en un rancho en Angostura, Michoacán. El caso de Kikín Camarena tuvo un impacto profundo en la lucha contra el narcotráfico y las relaciones entre Estados Unidos y México. Hola, hoy viajamos a Quintana Roo, uno de los estados más bellos de México, pero este paraíso también tiene una historia más compleja de lo que parece. Acompáñame a descubrir cómo Quintana Roo influye en la economía nacional y por qué es un territorio disputado por los cárteles. Quintana Roo es una joya turística. Genera miles de empleos y recibe millones de visitantes. Cada año su economía se basa en el turismo, la construcción y los servicios. Es uno de los motores económicos del país gracias a su conexión internacional. La llegada de personas de todo México en busca de oportunidades ha generado crecimiento acelerado. Pero no todo es desarrollo, también hay desigualdad, falta de servicios y colonias irregulares, y donde hay vulnerabilidad, hay oportunidad para los grupos criminales. Varios cárteles han visto en Quintana Roo un punto estratégico, no solo por el turismo y el dinero que mueve, sino también por sus puertos y rutas internacionales. Esto ha provocado enfrentamientos y extorsiones en zonas que antes eran tranquilas. La inseguridad ha afectado a comerciantes, estudiantes y familias. Aunque el gobierno no ha intentado recuperar el control, la violencia sigue presente en ciertos sectores, sobre todo en Playa del Carmen y Cancún. Quintana Roo es mucho más que un postal turística, es un estado clave para la economía de México, pero también enfrenta retos importantes por la presencia del crimen organizado. Depende de nosotros como sociedad exigir seguridad, justicia y oportunidades para todos.